cuenta, Señor, que si no es así, ¿a quién iremos? Toma nuestra vida por tu cuenta, Señor, que si no, dinos qué es lo que haremos. Nuestra arcilla entera en tus manos, Señor, que si no, inútilmente sufrimos. Nuestros sueños todos por tu cuenta, Señor, que si no, el horizonte perdemos. Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor, que la muerte no espera y avanza. Nuestro afán de esperanza en tus manos, Señor, que si no el sinsentido nos cansa. Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor, que la muerte no espera y avanza. Nuestro afán de esperanza en tus manos, Señor, que si no el sinsentido nos cansa. Señor, que nos haga ligera la carga, el trabajo y la lucha por tu cuenta, Señor, que si no se interrumpe esta danza. En tus manos nuestro deseo de amar, que nos haga más libres de fondo, que madure en ternura, que madure en verdad y que solo busque la vida. Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor, que la muerte no espera y avanza. Nuestro afán de esperanza en tus manos, Señor, que si no el sinsentido nos cansa. Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor, que la muerte no espera y avanza. Nuestro afán de esperanza en tus manos, Señor, que si no el sinsentido nos cansa. Bueno, entonces yo en los otros encuentros había empezado pues como devolviendo un poco los aportes del encuentro anterior. Pero como hace 8 días no hubo tiempo para que aportaran lo del capítulo, lo del libro tercero, porque yo me tomé casi todo el tiempo y al final ya no quedaron sino 5 minutos. Entonces sería bueno que empezáramos hoy recogiendo esos aportes al libro tercero que es tan importante. Y yo espero pues que muchas le hayan sacado así como mucho jugo a ese capítulo, o un poco con lo que yo di, que haya también reacciones, porque pues yo aporto lo que yo veo, lo que voy como descubriendo, pero la idea de estos encuentros es que todas vayamos aportando, bueno, todas las que puedan leer el capítulo, aporten para que vayamos haciendo juntas una relectura colectiva de la historia de la orden. Entonces, si hay aportes, que espero que sí, vamos a escuchar en primer lugar esos. Josefina. Ay, yo tengo un aporte, tenía 2, pero voy a decir uno solamente. Bueno, depende. Pero yo tengo uno que me parece muy importante, que lo quiero decir. Resulta que en la página 98 del libro tercero dice: ¿cuántas jóvenes viven en la ignorancia de la que se lamentan después durante toda su vida? O van a beber en fuentes envenenadas, el error del que después tienen mucha dificultad en liberarse. Y hay una nota 6, y en la nota 6 dice lo siguiente: con una intuición genial, Lutero Calvino
y sus colaboradores comprendieron la importancia de la escuela y que este era el verdadero campo de batalla donde se jugaría el futuro de las reformas. En efecto, de un modo hábil, la herejía se introdujo entre profesores y estudiantes. Bueno, después dice otra cosita. La nota es de François Soudy-Lavenne y dice que, bueno, la introducción se hacía casi sin dejarse notar por medio de breves reflexiones de pequeños gestos cuya trascendencia no podía descubrirse sino con el tiempo. Un encogimiento de hombros, una burla, sin ser una predicación, transmitían su mensaje. Pero lo que me llama la atención de eso es que en un documento que escribió un lasallista, ese lasallista se llama Pedro María Gil Larrañaga, bueno, ese, y el documento se llama Juicio sobre los votos de Lutero. Ese señor recuerda esto que les acabo de decir, que Lutero y Calvino comprendieron la importancia de la escuela y que este era el verdadero campo de batalla. Muy bien. Dice también que el campo apostólico de las nuevas comunidades monásticas era la evangelización y la catequesis, pero que para ellos el otro puñado de creyentes era la escuela. Entonces hay una nota de pie de página de ese documento que es lo que me pareció muy interesante por lo siguiente. Dice, seguramente genios como Francisco de Sales Cantal, Juana de Estonac y Mary Wall y Vicente de Paúl y Marillal sí lo supieron y lo tuvieron en cuenta. Eso a mí me parece interesantísimo porque es la primera vez en la vida que veo que a Juana de Estonac la cita algún señor o alguna señora por ahí. Siempre la citamos nosotros. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que ese lasallista la citara en pie, aunque sea en pie de página. La citó en pie de página y la pone al lado de los que él dice que seguramente son genios que comprendieron esas intenciones de Lutero en relación con la escuela. ¿A ustedes no les parece eso muy interesante? Sí. Sí, José, mucho. Porque yo me pregunto, bueno, el otro día estuve en una reunión virtual y en esa reunión virtual, la monja que estaba hablando empezó a mencionar mujeres interesantes que habían hecho un proceso grandísimo y todo. Mencionó a Magdalena Sofía Varal, mencionó a Mary Ward, mencionó a no sé quién, como 4 o 5 mujeres importantes, 4 señoras, y resulta que a Santa Juana de Estonac no la mencionó por ningún lado. Y era lo mismo que habían hecho las otras o algo parecido. Entonces, yo no sé, eso es como una llamada para mí que porque a Santa Juana de Estonac, que estableció una novedad grandísima en la iglesia, ¿por qué no la conocen? Y me quedé como muy agradecida con ese lasallista que por lo menos en pie de página la citó. Fuera de que me parece muy interesante y como una llamada a profundizar ese cuento de las escuelas. Esa cosa de las escuelas, cómo las aprovechó Calvino. Bueno, Santa Juana cogió cosas buenas y todo eso, interesantísimo me parece. Pero ese elemento a mí me parece muy interesante y digno de profundizar. Muchas gracias, José. Sí, es muy interesante. Cecilia García. Bueno. Que del capítulo 3 a mí me impresionó mucho y me puso a pensar que la reacción en general de ese momento frente al evento del surgimiento del calvinismo fue una reacción supremamente radical, tan supremamente fuerte, que era una amenaza de tal estilo que había que desaparecerla y si era de matar a la gente, matar a la gente. Y digo, Dios tiene un modo tan particular. Para nosotros resulta extraño esa manera de actuar de Él. Resulta que en eso tan supremamente amenazante, terrible,
desconcertante, el demonio en persona y todo, había una semilla de vida, una semilla de la gracia de Dios, que era la necesidad de hacer una renovación en la iglesia y por otra parte la necesidad de la educación para la mujer. Entonces rescato que de todas maneras Juana del Estonac, a partir de ese momento le surgió en su corazón un deseo que respondía a una respuesta diferente. Y ella lo expresa muy bonito cuando dice: hace mucho tiempo que yo tengo deseos de remediar este mal. Y creo que eso nos puede servir incluso para la historia de hoy, porque a veces satanizamos las cosas de tal manera que no nos permite identificar qué hay de Dios en medio de esa situación. Y eso que Él nos los advirtió: el trigo y la cizaña siempre crecen juntos. Entonces valoro mucho en Santa Juana, me parece que es como una posición femenina, de la dimensión femenina. O sea, encontrar como la forma en que la vida se cuide, en que la vida siga adelante, en que la vida surja con la fortaleza del origen que eso requiere. Entonces me pareció que eso es muy valioso. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Cecilia García. Firmo al pie de ese aporte de ella. Bueno, resulta que yo encontré también al leer, yo puse ahí, y el título a lo que yo encontré puse Destellos de sinodalidad, porque hay unas palabras y una frase que a mí me decían, pero bueno, eso es como ya empezar a haber vivido la sinodalidad en la iglesia dentro de esa sociedad tan vertical, de esa sociedad civil y eclesiástica que era muy vertical. Entonces yo voy a decir unas frasecitas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, con esta intención fue a Burdeos a buscar entre personas piadosas clarificación para sus ideas y ayuda para sus proyectos. Fue a buscar entre personas piadosas, no entre los jesuitas solamente, sino entre personas del común. Fue a buscar clarificación para sus ideas. Otra, a las jóvenes que se reunieron para esto, les decía, necesito que me ayudéis a formar una compañía de mujeres. Necesito que me ayudéis. Y les decía, apresurémonos y unamos nuestras fuerzas. La sinodalidad pone el acento en la unión de fuerzas también. De Borges y Lemón sintieron que era necesario hablar y actuar con energía para ayudar a la fundación. Entonces yo veía también esos visos de sinodalidad, no solamente en Santa Juana, sino en ellos, en esos jesuitas, porque dice para ayudarles, no para hacer ellos la fundación, sino que le daban la mano para ayudarla. Los jesuitas que habían sido en otro tiempo guardianes de su fe, tuvieron a modo de recompensa una colaboradora de su celo. Es la misma palabra que utilizan los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles de San Pablo, y también en las mismas cartas de San Pablo, cuando dicen, fulanita era su colaboradora. Y al interpretarlo dicen que esa colaboración era una colaboración en igualdad de condiciones. Ya no tuvieron duda de haber encontrado a la persona que buscaban y estuvieron seguros de hablar que tenían, y cambiando de repente el lenguaje, le hablaron como a quien cuyas inspiraciones debían secundar en vez de instruirla y convencerla. Entonces ellos no estaban de arriba hacia abajo. Se dieron cuenta que no tenían que instruirla ni convencerla, sino secundar sus deseos. Le dijeron que no solo debía
contribuir a la fundación, sino que ella tenía que ser la fundadora y su madre. Bueno, que unos hombres de ese tiempo y curas le digan a una persona, a una mujer, que ella es la que tiene que tomar las riendas del proyecto que ellos han concebido y que han sentido que Dios se los pide, eso también me pareció interesantísimo. Y esto me pareció súper interesante. La sabiduría eterna que demanda la cooperación de sus criaturas. O sea, la sabiduría eterna no hace las cosas solo, sino en sinodalidad. Demanda la cooperación de sus criaturas. El padre de Borges no solo las instruía sobre su vocación, sino que las reunía, oigan esa palabra, para deliberar sobre los medios de realizarla, para hacer una deliberación junto con ella, no para decirles lo que él pensaba. Soy llamadas a la santidad y al ministerio de los apóstoles, no solamente a ser santas, sino a realizar un ministerio que es el que se está luchando todavía hoy en determinados campos, pero que en ese tiempo la realizaron ellos. Es verdad que San Pablo prohibía hablar a las mujeres, bueno, pero en el último párrafo de la página 107 es donde él les dice, es verdad que San Pablo le prohíbe hablar a las mujeres, pero en este caso ustedes quedan exentas de eso, ustedes pueden, eso es en la página donde habla de las mujeres tan bonitas que Silvia la mencionó la vez pasada. Esa página es una belleza. Esa página nos dice a nosotros que el carisma de la Compañía de María tiene una impronta femenina desde que nació. Y no solamente porque se lo dio Santa Juana. Fíjense cómo esos jesuitas ayudaron a esa impronta femenina del carisma de nosotros. Los ejercicios ayudaban a la comprensión de las... bueno, eso me parece muy bonito. Los ejercicios ayudaban a la comprensión de las constituciones y estas ayudaban al conocimiento y al amor de lo que en el Evangelio hay de mayor perfección. Eso me pareció interesante porque las constituciones, nos dicen que las constituciones no están por encima del Evangelio. Y estas dos últimas, el arzobispo quiso escuchar a las responsables del proyecto. Un elemento grandísimo de sinodalidad es la escucha. Y lo último es que Santa Juana no fue sola donde el cardenal, llevó a todo el grupo para que todas las que estaban con él, con ella, pudieran aportar, pudieran expresarse y pudieran hablar. A mí me pareció muy interesante eso, porque son como muestras de la sinodalidad que Santa Juana había empezado a vivir, no solamente ella, sino también los mismos jesuitas. Quedé muy agradecida con ellos también, porque en realidad hacían un camino de sinodalidad con Santa Juana. A ver, después de todo ese entusiasmo con el que nos ha hablado José, nos ha vuelto a aquel al libro tercero. Yo esta semana quise tomar el libro de Garbiñe, Encuentro con nuestras fuentes a modo de contemplación. Y el capítulo segundo de Garbiñe corresponde al libro tercero, casi todo es lo del libro tercero de la historia de la orden, y Garbiñe lo llama Tiempos de Gestación. A mí me pareció hermoso ese título para lo que había como vivido y sentido leyendo el libro tercero, y también pues hace 8 días como recogiéndolo con todas, ¿verdad? Y con las explicaciones de Silvia. Entonces, quiero como invitarlas a que las que tengan un poquito más de tiempo, vale la pena complementar la historia de la orden con el libro de Garbiñe. Voy a mostrarlo. Este libro de Garbiñe, Encuentro con las fuentes a modo de contemplación. Y al terminar ese capítulo segundo que llama Tiempos de Gestación,
que de verdad nos va invitando. La manera, pues, como ella va escribiendo es, bueno, y ahora sintámonos todas yendo en Burdeos a la casa del cardenal. Nos invita como a vivirlo, a revivirlo todo. Entonces, al terminarlo, ese capítulo responde más o menos a todo ese proceso, dice: hemos contemplado un periodo de vida intenso. Lo hemos nombrado como tiempo de gestación. Nuestro recorrido contemplativo nos lo habrá podido confirmar. Es una gestación. Habremos percibido un espacio y un tiempo imprescindibles para que la vida originada en la noche con mayúscula, fuera felizmente dada a luz. Un proceso de discernimiento que nos marca un estilo en la vivencia del carisma. Este periodo de la historia fundante nos ha dejado una rica herencia. Reconocerla y acogerla personal e institucionalmente es llamada y reto para nosotras. La otra cosa que me acordé es que yo vi en esa lectura como el proceso de discernimiento con sus respectivos elementos. Hay una problemática en la realidad muy grave, muy fuerte. Hay una moción interna que la experimenta Juana de Lestonat. Ella lo tiene como una insinuación interior, pero tiene como la actitud de la espera, porque no está con eso, no es esa respuesta que ella tiene que dar y por la cual se siente llamada, ella no lo tiene totalmente claro. Entonces aparecen dos personas que son los dos sacerdotes significativos que también tienen como la inquietud y la preocupación y el deseo de dar una respuesta. Y entonces le piden mucho a Dios y se ponen en las manos del Espíritu para que aparezca de alguna manera una señal. O sea, que van buscando en la misma vida, en la misma realidad, ¿qué les dice Dios ahí? Y es cuando se da pues ese hecho del 23 de septiembre y además los comentarios que ellos recogieron acerca de quién era esa persona de Juana de Lestonat, que les hacía sentir que por ahí había la persona que realmente podía llevar a cabo la respuesta. Y luego esa experiencia personal de ella, que ya con ese proceso del encuentro con ellos y todo lo demás que sucedió, ella se siente completamente segura de que realmente eso es lo que Dios quiere. Y entonces es capaz de presentarle al cardenal de Sourdis cuando le propone que vaya, que por qué no se dedica más bien a las Ursulinas. Ella le habla con toda claridad y es tan supremamente nítido porque le muestra que si ella hiciera eso sería completamente desleal a lo que ella ha vivenciado y se siente clara que es lo que Dios quiere. Y eso es muchísima gracia, porque que se haga hoy, que lo hagamos hoy en día, eso es como normal. Pero en aquella época, entrar en contradicción con un cardenal, eso era tamaño gigante de coraje. Sin embargo, es porque ya ella ha hecho todo el proceso de discernimiento y ella ya está convencida y certificada por los elementos que se conjugaron ahí, porque Dios siempre conjuga los elementos en nuestra historia. Entonces es capaz de decir, no, es que por aquí es y yo estoy dispuesta a todo. Entonces me pareció eso muy valioso para tenerlo en cuenta, pues como en el camino que nosotros hacemos cada una con relación a las respuestas que damos y a las emociones internas que sentimos. Gracias, Cecilia. María Torres. Que un poquito de lo que dice Luz, sí, por ahí me llamó a mí mucho la atención, y es porque, a ver, yo pensaba, pues yo había leído la historia y la sabía,
Yo pensaba que ese conflicto con el cardenal de Soubise era mucho más largo, como más complejo, pero entonces al leer todo el contexto es que el padre de Bordes fue el que primero también habló, y fuera del proceso que está viviendo la Santa Madre, ya en ese último diálogo con él la vio tan convencida, constató ese proceso del espíritu en ella, que no fue como ese obstáculo. Yo tenía estaba convencida que ese conflicto había sido mucho más largo con el cardenal de Soubise para la aprobación, y ahí la historia lo presenta como fácil en ese sentido, de que ya venía un proceso adelantado y una experiencia que también el padre de Bordes ya había intervenido allí con ella y con él, y luego la experiencia de la Santa Madre pues tan vivencial, que rápidamente el cardenal de Soubise echó atrás su proyecto de ponerla pues con las Ursulinas y le permitió la fundación, ¿no? Pues seguir el proceso. Empezamos el libro cuarto. Bueno, a mí después de leer este libro se me confirma más algo que ya alguna aportó hace 8 días. La Compañía de María fue un don para la Iglesia en un momento crucial. Eso está muy claro a lo largo de todo el proceso del libro tercero. Y yo digo ahí, y seguirá siéndolo en este momento, también crucial en la trayectoria de la Iglesia. Y es que si recordamos en el documento capitular, la línea prioritaria número 8 nos dice eso, que nos comprometemos a aportar nuestro carisma al servicio de la comunión eclesial, la renovación y la misión de la Iglesia. Entonces a mí me parece que esta profundización en nuestro carisma que estamos haciendo es muy importante precisamente porque nos queremos comprometer como Compañía de María a poner este carisma al servicio de la Iglesia hoy, con esa misma urgencia y con ese mismo celo con que Juana de Lestonat invitaba a unir fuerzas, y aquí el documento del capítulo lo repite, unir fuerzas para socorrer a la Iglesia. Bueno, entonces quisiera que como que con este ánimo siguiéramos profundizando y acogiéramos lo de este capítulo cuarto, que a mí también me parece importante. Bueno, no voy a seguir así como muy ordenadamente la narración del capítulo, sino que mi reflexión, como que la resumí en 3 puntos que son los que voy a tratar de compartir. El primero es que profundicemos en ese profundo sentido eclesial de Juana y sus compañeras. Es muy evidente en este momento ya de inicio de la vida en la compañía. Un profundo sentido de iglesia. El segundo punto va a ser mirar bien el perfil de Juana como novicia, superiora y fundadora. Eso lo repiten mucho en alguna parte de este libro. Y es que de verdad, uno ve como con qué sabiduría ella se supo situar en esos 3 momentos. Novicia, superiora y fundadora, ella encarnaba eso. Y el último punto es resaltar 2 hechos que enriquecen y matizan nuestra espiritualidad. Bueno, entonces eso es lo que quiero desarrollar hoy. Compartir pues mi reflexión sobre eso, abierta a que luego tengamos un diálogo y le hagamos eco y lo discutamos como quieran. Bueno, el libro cuarto. Este libro pues narra fundamentalmente el hecho de la aprobación pontificia y el establecimiento como tal, el establecimiento de la compañía
en el inicio del siglo XVII. Es el momento en que la Iglesia y la vida religiosa iniciaban una etapa de reflorecimiento. Acababa de pasar todo lo de la Reforma protestante. El calvinismo había tomado muchísima fuerza en Francia, pero ya en ese momento empezaba como un declive de esa fuerza del calvinismo que había influido tanto en la vida religiosa y en las costumbres. Entonces era un momento en que la Iglesia y la vida religiosa en Francia empezaban como a tomar nueva fuerza, un reflorecimiento. Pero me parece que es muy importante al leer esto, como tratar de ver cuál fue el espíritu que animó ese proceso. Porque por una parte, el lenguaje que se utiliza ahí, pues nos resulta a nosotros como pesado en este momento. Y por otra parte, lo que allá se veía como un reflorecimiento, quizás hoy para nosotros, o lo que yo voy a notar, no es para nosotros hoy no tenga la misma fuerza. Pero por eso digo, es tratar de ver cuál es el espíritu que está detrás de ese lenguaje, de esa simbolización, porque me parece que es muy importante que hagamos ese ejercicio de leerlo así. Bueno, entonces, con relación a esto de que la compañía es un don para la Iglesia, es importante ver cómo el mismo Papa Paulo V, que fue un papa muy importante en la Iglesia, el pontificado de él duró cerca de 20 años, en ese cruce, bueno, en ese final del siglo XVI, inicio del siglo XVII, un periodo pues que en la historia fue muy movido y con muchas repercusiones para la Iglesia, pero se resalta mucho el pontificado de Pablo V. Él había aprobado ya algunas iniciativas de vida consagrada para el Ministerio de la Educación, algo así como del tipo de las Ursulinas, que propiamente eran consagradas para la educación. El aspecto de vida religiosa no les interesaba mucho. Entonces, el Papa expresa su gozo al aprobar esta nueva orden en la que él descubre como una novedad y una solidez que hacían falta en la Iglesia. Y por eso lo considera un don en esos momentos. Y muchas circunstancias le confirmaban ese aprecio que él tuvo esa apreciación que tuvo del proyecto de la compañía que le presentaron para su aprobación. Esto me parece pues que es algo que nos compromete mucho, mantener esa novedad y la solidez. Bueno, y pues quise colocar aquí como la cita de esa página 130, donde se confirma esto, el gozo del Papa. Dice, el delegado Moisset salió de Roma después de haber recibido la bendición de su santidad, quien se la dio con muestras de un contento extraordinario, refiriéndose a la fundación que acababa de ratificar. Dice, moriré contento después de haber fundado una orden de religiosas cuyo fin es la salvación de las almas y que debe cultivar en la Iglesia la pureza de la fe y de las costumbres. Es lo que hoy llamamos, pues es una educación en la fe y para la transformación de la sociedad, que es como con esa incidencia con lo que se tiene que dar nuestra labor educativa.
para eso dice, preservar en la iglesia la pureza de la fe y de las costumbres, que era lo que más se había relajado con toda la influencia del calvinismo. Bueno. Entonces ahora sí vamos a mirar eso que yo llamo el profundo sentido eclesial de Juana y sus compañeras. Entonces, ¿qué me hacía pensar en eso? En primer lugar, la marcada conciencia de Juana y sus compañeras de que Dios las llamaba a socorrer a la iglesia en ese momento, en línea con otras mujeres y hombres llamados por Dios para remediar los males de su propio tiempo. Recordemos la introducción de la Berellé, que es donde ella dice, así como en otro tiempo Dios llamó a Teresa y Dios llamó a Francisco y Dios llamó al otro, ahora nos llama a nosotros a comprometernos con la iglesia. Y entonces es que es muy bueno como que esto nos vaya resonando en el hoy, que sintamos esa misma urgencia, esa misma llamada. Bueno, otro signo es la acogida a la agregación de la Orden de San Benito. Esto es una cosa que a lo largo de la historia de la compañía ha sido como tema polémico o que ha causado alguna confusión, porque por ahí en algún sitio empezaban a llamarnos benedictinas o que era eso de la agregación a San Benito. Bueno, Juana lo acogió como que era un requisito importante para la aprobación de cualquier comunidad religiosa en ese momento. Y el significado de eso, el sentido que quería la iglesia, es que fuera como una vinculación expresa con los orígenes de la vida religiosa, y en concreto con esos 4 fundadores, San Antonio, San Basilio, San Benito y San Agustín, a los que se les llama como los iniciadores, los padres de la vida religiosa, porque surgieron en momentos en que la radicalidad del Evangelio o el espíritu del Evangelio sencillamente se estaba diluyendo en una sociedad cambiante. Entonces ellos, pues que empieza San Antonio yéndose al desierto y los eremitas y todo aquello, como una manera. Lo mismo de San Francisco, que aunque no figura ahí, pero también hombres y mujeres que quisieron mantener vivo y que como testimonio esa radicalidad del Evangelio. Y se convirtieron en maestros de todos aquellos que querían mantener esa radicalidad. Entonces, ese era el sentido de ese requisito de la iglesia. Juana lo acogió, pues seguramente no solo como requisito, sino en el espíritu de lo que eso tenía. Y la única cosa para nosotros, así como visible, fue el hábito. El hábito nuestro era de un estilo benedictino. Bueno, otro signo de ese sentido eclesial fue el empeño de Juana en la restauración de la capilla del Priorato del Espíritu Santo y de la casa que le fue asignada por el cardenal para el establecimiento de la misma comunidad. El Priorato del Espíritu Santo había existido ahí en ese lugar hacía mucho tiempo, y creo que ya era como un edificio abandonado casi, pero el cardenal, hablando con Juana y mirando los posibles lugares donde establecerse y las condiciones económicas, les asignó
el priorato del Espíritu Santo, donde estaba esa capilla, una casa, o mejor dicho, 2 casas que había ahí, y ahí se iba a establecer la comunidad. Pero entonces lo importante, lo interesante aquí es que Juana quiso hacer de esa restauración de la iglesia, del priorato del Espíritu Santo, la capilla que tenía, una restauración de esa iglesia con muchísimo empeño, como un símbolo de que la orden de lo que la orden quería hacer en la iglesia, bajo la protección de María y la sombra del Espíritu Santo. Dice que ella, cuando ya estaba casi como adornando la capilla para que quedara lo mejor, llevó una imagen muy bonita de María, que yo no sé dónde quedaría eso, nunca me había dado cuenta de que había llevado allá una imagen especial. Y entonces para ella era como que María y el Espíritu Santo eran los que iban a estar ahí en ese comienzo de algo nuevo y de una nueva fecundidad en la iglesia. Con todo aquello de que María y el Espíritu están en los nuevos comienzos. Y con ese simbolismo, ella pues animaba a sus compañeras a formarse como piedras vivas de ese nuevo templo que ella quería construir. Para ella esa imagen del nuevo templo, de la construcción de las piedras vivas, eran también pues como una expresión de su sentido de iglesia. Bueno, y tenemos ahí pues la manera como en esta colección que tenemos se representa lo del priorato del Espíritu Santo. Y ahí digo, pues con la debida aprobación eclesial, inicia su andadura la Compañía de María en Burdeos, en la casa que el cardenal de Sourdis les asignó para el establecimiento de la primera comunidad. Bien. Bueno, hay un elemento más en esto de contribuir a la renovación de la iglesia, y fue como toda la solemnidad de la primera toma de hábito, que fue preparada por Juana y animada por el cardenal, con miras a hacer presente en la iglesia y para todos el valor de la virginidad consagrada, la cual había sido tan atacada por la herejía y había sido causa de muchas deserciones. Para el cardenal esto era un elemento muy importante, como resaltar en esa ceremonia, y tanto él como el que la predicó, resaltan el sentido de la consagración de vírgenes, todo el ritual que se tenía. Pero pues hoy seguimos diciendo no tanto de vírgenes, pero sí la vida consagrada. Y el Papa Francisco habla mucho de la vida consagrada, de entregar la vida entera y hacer un voto de castidad que nos pone a vivir el amor, como decimos en las constituciones, por nuevos cauces de entrega y servicio. A mí me parece también esto pues como un elemento importante a tener en cuenta, el testimonio de la vida consagrada hoy en la iglesia. Bueno, seguimos. Bueno, entonces hasta ahí el primer punto que yo decía. Esa convicción de que en todo eso se estaba contribuyendo a la renovación de la iglesia, un profundo sentido eclesial. Bueno, el segundo punto que yo anunciaba ahí era el perfil de Juana como fundadora,
se revela aún más en este capítulo. A mí me ha llamado la atención que el que escribe la historia de la orden subraya mucho que Juana era la fundadora y que los fundadores pues tienen un papel muy importante porque están dando origen a algo que es don para la iglesia que debe perdurar y que son ellos los que con su vida, su virtud, su testimonio, como que van poniendo el fundamento. Entonces, es interesante ver toda la diligencia que tuvo Juana en el envío de Pedro Moisés a Roma. Es como para ver aquí que Juana era una mujer muy activa, muy recursiva, muy abierta a buscar todos los medios posibles. Acudió a todos los recursos humanos a su alcance, interesando y consiguiendo recomendaciones de personas influyentes. Se habla mucho del mariscal Dornano, que era el gobernador de Burdeos en ese momento, el gobernador de la Guyena, para interesarlo, y él la admiraba muchísimo a ella y le dio una carta importante para llevarla también ante el Papa. Pero entonces, todo este movimiento, toda esta búsqueda de recursos, de influencias, de todo, estaba acompañada al mismo tiempo de oración y de ayuno. Entonces, como que Juana sabía combinar muy bien eso de confiar y actuar. Eso que creo que es de San Ignacio, confía como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Creo que eso como que lo encarna muy bien Juana del Estornado. Bueno, otra cosa que a mí me pareció admirable es que no se desanima ante la deserción de parte del grupo y entonces con más ánimo acoge y estimula a las que sí llegaron. Es que fíjense que el primer grupito de Juana eran como 4 o 5, luego se agregaron las que trajo el padre de Bordes, otras 4 o 5, entonces eran un grupo como de 10, que estaban muy interesadas, muy animadas, y con las que el padre de Bordes había ido teniendo esos primeros encuentros. Y resulta que a la hora de la hora solo llegan 4. Y eso, pues para Juana, que estaba como convencida de que eso iba a tener un éxito muy grande, el que le llegaran solo esas 4, yo creo que fue una prueba grande. Pero sin embargo, ella con estas 4, vamos a animarnos, vamos a hacer todo de nuestra parte. Y Juana las acoge, acepta que solo sea eso y confía en Dios. Juana sigue aprendiendo a ir al ritmo de Dios y confía. Y es como que siempre Dios la va probando por ahí, como por la humildad, por la paciencia, por la perseverancia, que aunque ella tiene como planes tan ambiciosos, los éxitos no son muy inmediatos. Y esa es como la manera como Dios va trabajando en ella. Bueno, y tampoco se dejó afectar por las críticas que empezaban a circular por Burdeos de parte de gente que solo veía en ella una soñadora incapaz de medir sus fuerzas. Parece que el regreso de Juana después de lo del Ciste, pues sí, provocó mucho comentario en la sociedad de Burdeos, y así como hubo mucha gente que la acogió muy bien, hubo mucha gente pues que la criticó, porque Juana y su familia pues eran muy conocidos en Burdeos. Entonces empezaron las críticas ahí,
cuando vieron que ella estaba empezando otra cosa. Dice la historia que estas críticas incidieron en la deserción, en las que desertaron, y sobre todo en sus familias, que escuchando todo eso, pues les dijeron a sus hijas que no, o que por lo menos todavía no. Pero sin embargo, la actitud serena de Juana, que no se dejó afectar por eso y siguió adelante, y el celo y el fervor con que continuaba llevando a cabo su obra, eso pues provocó también otros comentarios. Era como el testimonio de quienes admiraban y agradecían lo que estaba pasando en la Iglesia del Espíritu Santo. Y estos fueron divulgando también eso, y así las críticas pues como que se fueron diluyendo. Y ante esos testimonios, pues las que habían desertado se animaron a volver y a presentarse a Juana pidiéndole 1000 excusas, pidiéndole que las recibiera y que estaban dispuestas a comprometerse, y así fue. Llegaron esas 5 y ya en cuestión de 7 meses ya volvieron a ser 9. Eso pues también es como una cosa interesante en la manera como Dios va llevando a Juana en esta tarea de fundar. Bueno, seguimos. También me pareció como muy interesante el reconocimiento humilde de Juana, por parte de Juana y de todas, de que debían cimentarse mejor en la espiritualidad ignaciana y asimilar mejor ese espíritu que subyace en las constituciones, pero que necesitaban conocer y profundizar mejor. Ellas se sentían necesitadas de mayor formación. Y entonces, con sencillez y humildad, Juana le solicita al provincial de los jesuitas, advirtiendo que el que les colaborara en la formación no iba a implicar ninguna dependencia ni jurídica ni espiritualmente. El padre lo acoge muy complacido, y entonces es cuando le da al padre de Bordes como su asesor, su director, su colaborador en toda la formación de las primeras religiosas de la compañía. Pero esto para Juana fue un regalo grandísimo, porque ya conocía muy bien al padre de Bordes y él había tenido un papel muy importante en la fundación, como lo vimos en el capítulo anterior. Bueno, es también como una cosa que se repite mucho en este capítulo, esto que les decía antes, el desempeño de Juana como novicia, que supo ser aprendiz, como superiora y como fundadora. Ella sabía situarse bien. Sabía ser aprendiz en la formación, pero asumía al mismo tiempo su papel como cabeza del grupo y como fundadora de una obra que estaba llamada a perdurar, cimentada en Dios y confiada en manos humanas. A mí me parece importante, por ahí hay algunas expresiones que hacen ver eso. Ella decía, tenemos que estar muy bien cimentadas, y lo va a decir en la introducción de las reglas, pues porque somos humanas, somos frágiles, estamos sometidas a las emboscadas del enemigo, como se dice, y ella sentía pues que como fundadora tenía que estar muy atenta a eso.
Juana encarna y el padre de Bordes recomienda con insistencia las virtudes que darán solidez a esa obra. Recomendaban mucho la unión entre ellas, la obediencia y la observancia de las reglas y constituciones. Ese era como el énfasis en la formación en ese primer tiempo. Bueno, y hay al final de este capítulo, que me llamó mucho la atención, una frase que recoge en lenguaje de ese tiempo lo que nos dije Garbiñe en esos párrafos que meditamos el 23 de septiembre, que la Compañía de María es misión y que es el celo apostólico lo que nos caracteriza, porque, como dice ahí, Dios salvó a Juana en la medida en que ella, o Juana se salvó salvando a otro. Creo que es algo así. Pero entonces lo que dice la historia de la orden es esto. Allí las 10 novicias estaban abrazadas por las llamas del amor divino, cuyo fuego compartían entre sí y con las personas seglares para santificarse ellas mismas, procurando el bien de los otros según el espíritu de su vocación. Para mí esto es una expresión en lenguaje antiguo de lo que Garbiñe expresa de una manera tan bonita con todo ese lenguaje de ella, de que somos misión y nos salvamos salvando a otros. Me pareció pues muy interesante también que esto estuviera como tan claro desde el principio y que dice ahí esa manera de compartir entre ellas el celo apostólico y que en la medida en que lo transmitían eso a los demás, sentían que ese fuego pues se encendía más según el espíritu de su vocación. Bueno, seguimos. Bueno, y el último punto de lo que les quería compartir hoy, pues son 2 hechos que resaltan mucho ahí en el capítulo, en ese libro del 4, que alimentan y matizan de alguna manera nuestra espiritualidad. Bueno, y uno de ellos, el primero que coloco yo ahí, es la consagración de María, de la orden a María, en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ahí la historia le dedica buenos párrafos a esto. Pues sí, por todo ese sentido mariano que vamos descubriendo como tan claro a lo largo de la narración de estos capítulos. Juana quiso así poner su orden naciente bajo la protección de María, celebrando el misterio de su concepción inmaculada. Creo que en ese momento el misterio de la Inmaculada Concepción estaba como muy en la reflexión y en la teología del momento, que estaba considerado como el misterio fuente de los demás que se refieren a María. Y así lo dice el que predicó allí en esa consagración. Hoy nosotros pues decimos, es que ese misterio es como el de la llena de gracia desde el primer momento de su vida. Y así la saluda el ángel. Dios te salve María, llena de gracia. Una gracia que no fue estéril en ella, y que hizo posible no solo la encarnación de Jesús en su vientre, sino todas las grandes cosas que Dios hizo en María. Y como por eso es el misterio fuente, dice ahí. Y sigo, por favor, Lili, la diapositiva siguiente. Juana la consagra el 8 de diciembre de 1608, el día en que profesaban
las que habían desertado y llegaron. Entonces hicieron unos mesecitos como de postulantado y ya las tomaron el hábito ese día. Pero entonces yo la coloco ahí, María la llena de gracia, cuyo misterio necesitamos penetrar y celebrar en cada fiesta mariana. Porque dice también ahí la historia, y a partir de esa consagración, Juana recomendaba que cada fiesta de María fuera una ocasión para profundizar en su misterio, de la manera como se explicita en el momento de la anunciación, de la asunción, de la visitación, pero ese como penetrar en el misterio de María llena de gracia. Bueno, y el otro hecho que se resalta pues mucho al principio, después de lo de la aprobación en Roma, dice la historia que Juana en su oración, con la que acompañaba a su delegado para los trámites de aprobación en Roma, invocaba a los apóstoles Pedro y Juan como sus mejores intercesores. Y de repente vio una gran luz y sintió que Juan le decía que la orden acababa de ser aprobada. Y es un hecho que dice la historia de la orden que está comprobada. Pero entonces, la descripción que hacen ahí de Pedro y Juan y la relación con la compañía de Jesús, y entonces Juan con la compañía de María, como que nos evoca y nos lleva a entender un poquito más el significado del cuadro que está en la portada de la historia de la orden, que yo lo volví a colocar ahí en la diapositiva que sigue. Sí. Entonces están ahí, está María y Jesús, está Pedro con el emblema de la compañía de Jesús y Juan con el de la compañía de María, como sabiendo pues que los dos apóstoles interviniendo en ese momento de la iglesia con el nacimiento de estas dos órdenes llamadas a contribuir de una manera significativa a la vida de la iglesia. Bueno, entonces esta aparición de San Juan Evangelista a Juana es como una prueba más de lo que ya ella la animaba desde su juventud en la devoción a este apóstol Juan, discípulo amado de Jesús, y como dice ella por allá, confiado como hijo a María al pie de la cruz, y al que Juana, hija de Nuestra Señora, siente como su hermano, el que conoce como nadie a Jesús y a María y le puede ayudar a compenetrarse más con ellos. Así lo va interpretando de alguna manera ahí en la historia. Con ese espíritu, Juana recomienda para la orden una especial devoción a Juan, con la celebración de su fiesta y la invocación de su intercesión. Y entonces acuérdense que nosotros, como que hasta el año pasado, el 26 de diciembre decíamos el nacimiento de Juana del Estonar. Y Rita nos mandó una circular en la que nos decía pues que no teníamos que dar esa fecha como del nacimiento de Juana del Estonar. Que esa fecha no se sabe, la fecha exacta del nacimiento de Juan. Pero creo que Rita no menciona esto, pero yo leyendo lo decía, pues seguramente en la tradición se celebraba el 26 de diciembre, más como la fiesta de Juan Evangelista, por toda esta relación de Juana con él y por su recomendación expresa de que se celebrara esa fiesta. Entonces, por eso termino aquí
con la devoción a María y a Juan. Juan, el discípulo aquel a quien Jesús amaba, fue confiado a María como su madre y recibido por ella como su hijo. Bueno, pues entonces esto era lo que yo podía compartir y me parece muy bueno que ahora podamos escuchar reacciones a esto o nuevos aportes o lo que quieran, porque pues sí, ahí está lo mío. Con lo que termina Silvia, que a mí siempre me ha hecho pensar cuando leo esta parte de la historia, me ha hecho pensar que tal vez nosotras le hemos dado mucho énfasis al misterio de la encarnación y que no hemos pensado mucho en el papel de Nuestra Señora en la Iglesia con relación al Espíritu Santo en los orígenes de la comunidad eclesial y de la compañía. Y yo creo que sería el momento, porque, a ver, la página donde está Nuestra Señora, en la página de la Orden, de la introducción pues a la historia de la Orden, que está precisamente esas imágenes con los dos apóstoles y con Pedro y Juan, y sobre la casa del Espíritu Santo en Burdeos. Eso es demasiado significativo y que sería suficiente para que nosotras le dedicáramos como más tiempo a pensar en la presencia de la compañía en la iglesia, ahí junto a María, en los Hechos de los Apóstoles, en el comienzo de las primeras comunidades. Eso nos ayudaría mucho también en nuestra misión con los grupos, tomar conciencia nosotras de esa presencia mariana. De verdad que María fue, pues la anunciación a María también es en un momento muy particular de la cruz, ¿verdad? Es en la misma línea de lo que recogió pues Silvia y Marta Inés. Bueno, a mí desde el primer capítulo y el tercero, sobre todo, yo lo dije la vez pasada, para mí todo este estudio ha sido un llamamiento a crecer en la conciencia de ser y sentirme iglesia. Y como pues llamado personal, pero yo creo que es un llamado también para nosotras como compañía, yo hablo ahora como provincia, pues creo, yo lo he dicho en otros momentos, yo creo que es una cosa que no tenemos tan, ¿qué será? Tan en el corazón, yo no sé, es mucho decir de pronto, pero mientras hemos sido una compañía grande, ya no la pequeña compañía de la que estamos hablando ahora, como que no necesitamos mucho de los demás. Y yo creo que esta minoridad y sentirnos ahora una pequeña compañía, por un lado. Por otro lado, el estar, igual que en tiempo del nacimiento de la compañía, en un momento crucial de la iglesia, en un momento en que la iglesia, por un lado, vive hasta amagos de cisma, pero por otro lado, el Papa Francisco está siendo la autoridad moral mundial, y tantas cosas que nos llaman la atención y nos gustan de él. Y yo agrego otra cosa. Yo creo que el papel que ha ido jugando Liliana en la iglesia, en la CRC, en la CLAR, y que ha intentado pasarnos a nosotros como ese entusiasmo por ser iglesia, por vibrar con todo lo de la iglesia, este tiempo, nuevo Pentecostés casi de la sinodalidad, del llamado a la sinodalidad, pues de verdad yo lo acojo y lo quiero vivir como eso, como el ser en la iglesia, lo que la compañía fue en ese, digamos, segundo cenáculo
que fue el priorato del Espíritu Santo. Ese nacer para la Iglesia como orden religiosa apostólica, pues con esa novedad. Bueno, eso sobre todo quería subrayar. Y también, bueno, a mí me gustó muchísimo en el capítulo lo que Silvia ya decía, como la madurez de Juana del Estonar, la madurez humana y espiritual de Juana del Estonar, pues como novicia y como fundadora y como superiora y mostrada en tantas cosas, pues su capacidad de discernimiento. Ella ya tenía las reglas, pero sabía que necesitaba quien les ayudara a interpretarlas y a vivirlas, y ella pensaba que los jesuitas, pero bueno, se acoge a lo que el cardenal diga, bueno, se alegra mucho con el cardenal de Solís, en fin, pero es una mujer de discernimiento, de verdad. Y por ejemplo, cuando llegaron la segunda tanda, las desertoras, y cuando regresan, dice la historia de la orden que las recibió con el consentimiento de las otras novicias. Eso a mí me gustó muchísimo. Bueno, sí, ese fervor, la historia dice fervor de novicia y autoridad de superiora. Como que describen muy bien esa madurez humana y espiritual de Juana en este momento, y que se traduce todo ese obrar en los comienzos. Se nota que ella fue una madre, una esposa, una viuda y administradora de sus bienes. Ella tenía experiencias de administrar bienes, de papeleo, de todo eso, que ahora le sirvieron muchísimo. Sí. Bueno, a mí también me llamaron la atención muchas de las cosas que le llamaron la atención a Silvia. Y me ha gustado mucho la síntesis que hizo, como me han gustado todas las que ha hecho. Pero me llamó la atención de manera especial eso que ella decía de San Juan Evangelista. Me llamó mucho la atención, porque yo pensaba, bueno, lo hemos oído mucho, que ella tenía devoción a San Juan Evangelista, la pusimos a nacer en ese día o lo que sea. Pero yo me puse a pensar, si ella quería tanto a San Juan Evangelista, posiblemente profundizó muchísimo en el Evangelio de él. Y seguramente que el Evangelio de Juan Evangelista incidió muchísimo también en la espiritualidad y en el estilo de vida de Juana del Estonar. Entonces yo experimenté una llamada como a conocer más ese Evangelio, porque la verdad es que a mí no es que me guste mucho, porque es como muy teológico y como muy por allá por las nubes, muchas cosas. Me gustan más los manualitos como Marcos y todo eso de lo cotidiano. Pero entonces he experimentado, sí, como una llamada en este momento a profundizar en ese Evangelio, porque también es parte de nuestro carisma, es parte de nuestra vivencia de Compañía de María, ya que incidió tanto, tuvo que haber incidido en la vida de Juana del Estonar. Yo me preguntaba eso mientras lo leía, y ahora que Silvia lo puso, me puse muy contenta también, porque dije, ve, le llamó la atención también eso, que me llamó tanto la atención a mí. Y también me gustó muchísimo cuando leí el asunto ese de que cuando Santa Juana pidió ayuda a los jesuitas, no le había pasado por la mente de que ellos fueran sus gobernantes, ni sus directores, ni ninguna cosa de esas. Y que qué casualidad que San Ignacio también había pensado eso mismo. San Ignacio no quería, el santo fundador, elaboró un reglamento que siempre valoró mucho y que consideraba como esencial para su compañía. Por él le prohíben gobernar a religiosas o a otras personas con la autoridad que lo hacen confesores o lo que sea. A mí eso me gustó muchísimo. Bueno, Santa Juana no tenía esa intención y por eso el padre de Bordes le ayudó tranquilamente, le siguió ayudando en las reflexiones, en los ejercicios espirituales y en todo eso. Pero nunca les pasó por la mente, ni a ellos ni a Santa Juana, que ellos fueran, como digo yo aquí, pues,
no me gusta mucho porque esto como que sale en YouTube y no sé, pero como esas comunidades religiosas que a la hora de la verdad sus generales son de comunidades religiosas masculinas, que todavía existen comunidades cuyo general es tanto general de los varones como general de las mujeres. Entonces, a mí eso en el fondo, en realidad no es que me guste mucho ni nada. Y entonces por eso, como que me encanta eso, pues, de que haya sido como una coincidencia, que ni Santa Juana pensó eso, ni a San Ignacio de Loyola le pasó tampoco por la mente. Era una ayuda de colaboración y no una ayuda de dependencia. Entonces, no sé, quería decir eso y no lo quería decir, pero ya lo dije. No, que todo fue como confluyendo a lo que el Espíritu quería hacer en Juana, en la iglesia, ¿no? Desde lo que ya decíamos de esa gestión de la delegación eclesiástica a Roma, que llevó precisamente el proyecto holístico, el perfil de papa que se tenía, donde se dice que era un hombre prudente, lúcido y delicado, o sea, con buena relación y además con muy buenas costumbres. Veníamos pues de una iglesia también pues en mucha crisis y dice cómo el papa solo dio el documento, el proyecto, a que la Sagrada Congregación de Cardenales lo leyera y lo aprobó de una, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me detuve también en los criterios que contenía. Bueno, ya lo hemos dicho en otros términos, aumentar y reparar el prestigio de la iglesia. Yo pienso que eso es muy fuerte. O sea, que sea la compañía, cae ahí, como se dice, como anillo al dedo, ¿no? La iglesia necesitaba reparación, no solo extender, sino reparar y recuperar prestigio. Veníamos de una crisis muy grande. Extender el nombre y el honor de la Virgen, y este aspecto que también me llamó mucho la atención, contribuir a la paz y a la felicidad de las familias a través pues, de la educación. Y bonito, también me impresionaba cómo dice que ante la aprobación de la bula, la señora Lestonac, llena de gozo, pide al Señor, siempre volviendo a pedirlo con oración y ayuno, siempre haciendo esa referencia con oración y ayuno, como la madre de Samuel pedía fecundidad, ¿no? Fecundidad para que ese proyecto naciera y se reprodujera y creciera y fuera el bien para la iglesia. Pues yo pienso que como en cada momento histórico, donde el espíritu, cuando de verdad se vive ese proceso que Silvia también lo subrayaba mucho y que la orden lo trae, de oración, más discernimiento, o sea, la compañía solo se va a conservar con oración y más discernimiento de la historia, de los hechos, de qué es lo que el Señor pide en cada momento. Es ahí donde estaríamos llamadas nosotras también a mirar el hoy de nuestra iglesia, que a veces uno dice, no, es que esta parroquia, este párroco, o sea, uno se sitúa a veces en la crítica, pero resulta que la Santa Madre lo que hacía era oración y penitencia y con su coherencia de vida, con su espiritualidad fuerte y de grupo, era el aporte que hacía, ¿no? O sea, presentaba otro perfil de iglesia, no se dedicaba a criticarla solo, sino que se adelantaba a vivirla, ¿no? A darle sentido. Yo creo que por ahí va toda esa inquietud que sí ya decía Luz Eugenia ahora, de iglesia sinodal, de toda la participación de Lili también en la CLAR, o sea que estamos llamadas a eso y apoyar mucho desde el retiro, que también en los 4 libros se repite, ya volvía siempre al retiro y a la oración y a la penitencia, ¿no? Desde ahí yo creo que nos está haciendo ese llamado a ser contemplativas en la acción definitivamente, porque es que la obra no la hacemos nosotras, la hace el Espíritu, y solo si abrimos el corazón y nos convertimos cada día, pues el Espíritu podrá actuar a través de la fragilidad nuestra, ¿no? Yo solamente una cosa que me ha llamado mucho la atención de todo lo último que dijiste, Silvia, es que admirando la lámina del libro, me llaman 3 cosas la atención. La primera, que Pedro, como representante
de Jesús, de Cristo, de Jesús, está presentando el símbolo, como que le está diciendo a la Santa Madre, tienes que estar aferrada a Cristo, a Jesús. Y San Juan tiene el símbolo de María, o sea, como diciendo a Jesús por María. Estos dos símbolos me llamaron mucho la atención y todo bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, como que, no sé, me llamó mucho la atención como la invitación que nos hace esta lámina a centrar nuestra vida en Cristo, pero en una mirada contemplativa a María. María que fue la que dijo sí, el fiat, el sí al Señor, y bajo la acción del Espíritu. Muchísimas gracias, Silvia, me encantó todo. Gracias. No, una cosita muy pequeña que quiero como aportar porque lo sentí muy fuertemente, y es cuando Silvia nos habló de la Santísima Virgen y la llamada que ella nos hace como a celebrar las fiestas marianas, a celebrar las fiestas marianas contemplando el misterio de Nuestra Señora, como de verdad aprovechar esas fiestas, que no nos pasen de largo, sino que le demos todo el énfasis que se merece. En las constituciones lo tenemos, pero a veces se nos pasa por alto. Gracias, Silvia, por todo lo que nos has dado y todos los aportes de las demás. Quisiera preguntarle a Josefina, porque no le entendimos muy bien, el autor del documento, ¿es lasallista o lazarista? El autor del documento es de La Salle, de la comunidad de los religiosos de La Salle, San Juan Bautista de La Salle. Gracias, sí. Gracias, José. Con gusto. Una cosa muy cortica. En la bula del Papa Paulo V, él expresa con mucha claridad, cuando están en el inicio de la comunidad, la fuerza que le da a la vida interior, a la oración, pero les insiste en que no solamente eso, sino la acción, trabajar por esa causa. Entonces ahí aparece también muy nítidamente confirmado la contemplación y la acción. Yo le quiero preguntar a Silvia, el asunto ese de los benedictinos para Santa Juana del Estonal fue solamente también algo simbólico, solamente porque no había más remedio que agregarse a una de esas órdenes religiosas y listo, y entonces ella lo aceptó como obediencia, o para ella supuso algo más. No influyó, fuera de que se tuvieron que poner el hábito negro, no influyó también como la espiritualidad contemplativa, monástica en Santa Juana del Estonal, o eso fue simplemente simbólico. Para la iglesia ese requisito era como de alguna manera simbólico, como un empalmar todo lo de la vida religiosa con ese sentido de radicalidad de los primeros padres de la iglesia y de la vida religiosa. Pero lo de San Benito, yo pensaba que tendría como algo que ver con la experiencia contemplativa de Juana. Pero según la nota que trae la historia de la orden, no fue Juana la que pensó en San Benito, sino el cardenal de Sourdis, por unos ciertos nexos que tenía con San Benito, con lo de San Carlos Borromeo, de todo eso. Entonces Juana no intervino para nada en eso de San Benito. Pero sí sé que después hubo algunos sitios de la compañía donde los relacionaban más con las benedictinas, y eso lo iban corrigiendo, y después hubo un momento en que eso se aclaró más oficialmente, que nosotros no teníamos nada que ver con la orden benedictina. Aparte de eso de los privilegios y las indulgencias, que yo realmente tampoco sé cuáles serían en ese momento. Bueno, Lili, muchas gracias. Muchas gracias por tu animación, coordinación
grabación, todas las opciones. Silvia, a ti muchas gracias. Y me han llegado ecos también de hermanas de otras provincias. Esta semana de Litvin, que ellas están también, pues algunas siguiendo este curso y que les está sirviendo muchísimo, están muy agradecidas contigo. Hay hermanas de otras provincias que lo están siguiendo. Entonces, bueno, agradecerte y yo creo que nos quedamos también con esa invitación de ir al ritmo de Dios y de confiar en Él, que no nos desanimemos ni ante las deserciones, ni ante las dificultades, ni ante ninguna situación que pueda aparecer adversa, sino que pues sepamos permanecer y confiar. Yo creo que esa es una invitación muy fuerte que nos hacía Silvia hoy, pues en esta contemplación también de la vida de Juana del Estoná. Silvia, la tarea que tenemos para el próximo encuentro es... El libro quinto. El libro quinto. Es el primer noviciado. Vamos a ver lo que nos va a decir ahí, muy importante. Pues ya por lo menos sentimos todas que tenemos que seguir por esta vida con fervor de novicias.